Bienvenidos a la Escuela Dominical, el programa de estudio del Libro de Mormón. Hoy vamos a estudiar los 3 primeros capítulos del libro de Mosía. En este libro, el rey Benjamín está llegando al final de su vida y se despide dando testimonio de los principios fundamentales que deberíamos conocer y aplicar en nuestra vida. Primero habla con sus hijos, que la familia, como nos enseñan en la iglesia, es lo primero. Y después de hablar con su familia, se dirige al pueblo. ¿Qué es lo que enseñó a sus hijos? Lo primero que les enseñó fue la importancia de las Escrituras. El rey Benjamín dice que sus hijos deberían aprender el idioma de los egipcios para poder estudiar los mandamientos que estaban en las planchas de bronce y en las planchas de Nefi. Y enseña a sus hijos la importancia de las Escrituras en nuestra vida, diciéndoles: hijos míos, quisiera que recordaseis que si no fuera por estas palabras que contienen estos anales y estos mandamientos, habríamos padecido en la ignorancia, no conociendo los misterios de Dios. Mosía 1:3. Habla de los misterios de Dios. Y la pregunta, por tanto, es: ¿qué es un misterio? En la guía de estudio de las Escrituras dice: un misterio es una verdad que solo se puede saber mediante la revelación divina. El propósito de las revelaciones, nos explican las Escrituras, es llevarnos a la vida eterna. Por eso tenemos que estudiar las Escrituras, porque en ellas se habla de las cosas eternas. Estas verdades reveladas no las encontramos en la ciencia, no las encontramos en la filosofía de los hombres. La revelación viene siempre por medio de los profetas, y ellos nos ayudan a entender los misterios de Dios. Por eso el rey Benjamín dijo a sus hijos que si quieren llegar a ser hombres de entendimiento, deberían conocer las enseñanzas de los profetas. Mosía 1:2. Y añadió: os digo, hijos míos, que si no fuera por estas cosas, las Escrituras, las revelaciones y los mandamientos, nuestros padres habrían degenerado en la incredulidad y habríamos sido como nuestros hermanos los lamanitas, que nada saben de estas cosas y ni siquiera las creen cuando se las enseñan. Mosía 1:5. Por tanto, ¿qué es lo que debería diferenciarnos de las demás personas? Pues nuestra creencia en la revelación continua, el canon abierto, las nuevas Escrituras, las palabras de los profetas y apóstoles, en definitiva, de la revelación. ¿Qué pasaría si no estudiáramos las Escrituras y las palabras de nuestros profetas y apóstoles? Pues, como dice el rey Benjamín, seríamos como todos aquellos que nada saben de la restauración y que cuando les hablan de las revelaciones no las creen. Por eso el rey y profeta Benjamín da testimonio a sus hijos sobre las planchas, sobre las Escrituras, y les dice: ¿por qué sabemos que son verdaderas? Porque las tenemos ante nuestros ojos. Mosía 1:6. ¿Y qué deberíamos decir nosotros a nuestros hijos? Pues lo mismo. ¿Por qué sabemos que el Evangelio de Jesucristo es verdadero? Pues porque lo tenemos delante de nuestros ojos, porque se ha revelado en estos últimos días. Pero hay que estudiarlo y hay que conocerlo. Y leemos en Mosía 1:8. Y muchas cosas más enseñó el rey Benjamín a sus hijos que no están escritas en este libro. Eso es, en resumen, lo que el rey Benjamín enseñó a sus hijos. ¿Y qué es lo que enseñó a su pueblo? Dijo así:
daré a los de este pueblo un nombre, para que de ese modo destaquen de todos los pueblos. Y añadió, y lo hago porque han sido diligentes en guardar los mandamientos del Señor. Mosía 1:11. Y les recuerda, por tanto, que si pecan, se borrará ese nombre. Mosía 1:12. Y el Señor los abandonará. Mosía 1:13. En Mosía 5 dice que está hablando del nombre de Cristo y que es el único nombre por el que podemos salvarnos y que ese nombre nos lo dan por convenio. Obviamente está hablando del convenio del bautismo renovado en la Santa Cena, donde tomamos sobre nosotros el nombre de Cristo con las promesas correspondientes. Eso es lo que nos hace destacar sobre todos los demás. El propósito del discurso del rey Benjamín era enseñar la necesidad de hacer un convenio con Jesucristo y tomar su nombre sobre nosotros. Y dice él que eso nos convierte en progenie de Cristo, porque, dice él, habéis nacido de él y habéis llegado a ser sus hijos y sus hijas. Mosía 5:7. Por lo tanto, lo primero que hace el rey Benjamín al hablar con su pueblo es darles un nombre, por el que serían reconocidos en este mundo y se les abriría la puerta de la salvación. Lo segundo que les enseña es la necesidad de servirse los unos a los otros. Y les dice que él, como rey, se esforzó por servir al pueblo. No servirse del pueblo, como hacen la mayoría de los dirigentes de este mundo. La importancia de servir a los demás. Una, no os he mandado subir hasta aquí para que me temáis. Versículo 10. Soy como vosotros. Versículo 11. Y ni yo, a quien llamáis vuestro rey, soy mejor de lo que sois vosotros. El presidente Howard W. Hunter en 1993 dio un discurso para las hermanas maestras visitantes de aquella época y dijo lo siguiente: busquen toda oportunidad de servir al prójimo. No se preocupen tanto por destacar. No importa el cargo o puesto que ocupemos, ni tampoco que nos reconozcan o no lo que hacemos. Debemos centrarnos en el servicio que damos, no en el puesto que ocupamos. Servir, no figurar. Que un cargo sea más visible no quiere decir que tenga más valor. Yo recuerdo cuando era un miembro nuevo en la iglesia, había 2 ramas en aquella época en Madrid, yo era de Madrid 2, y el presidente de la rama se llamaba Billy Fotheringham. El presidente Fotheringham era el director general de Kodak España. Y un día nos contó que estaban en su oficina a última hora del día y llegó el camión con las cajas que había que llevar al almacén. El personal del almacén ya se había marchado. Solamente quedaban allí en sus oficinas los ejecutivos, la gente importante de Kodak. Entonces el presidente Fotheringham, hermano Fotheringham, fue a verlos a sus oficinas y dijo: ha venido un camión y hay que descargarlo. Y le dijeron: pero nosotros no somos los mozos del almacén, ese no es nuestro trabajo. Y les contestó: si yo, que soy el director general, voy a vaciar el camión, vosotros también. Y nos contaba que enseguida se bajaron todos y con él al frente descargaron el camión. Como decía el presidente, el profeta y rey Benjamín, nosotros somos todos iguales. Y él, aunque era el rey, decía: yo no soy mejor que vosotros. Otra cosa que decía el rey Benjamín sobre esto de la importancia de servir: no he procurado de vosotros oro, ni plata, ni ninguna otra cosa, ni ningún tipo de riquezas.
Versículo 12. Os he enseñado que debéis guardar los mandamientos del Señor. Versículo 13. He trabajado con mis propias manos a fin de poder serviros y que no fueseis abrumados por tributos. Versículo 14. Si yo, a quien llamáis vuestro rey, trabajo para serviros, ¿no deberíais trabajar vosotros para serviros unos a otros? Versículo 18, que es lo que estaba comentando. Y finalmente, sobre la importancia del servicio, dijo: hablo de estas cosas para que sepáis que hoy puedo responder ante Dios con la conciencia limpia. Versículo 15. Os he hecho congregar para que pueda limpiar mis vestidos de vuestra sangre en este período de tiempo en el que estoy a punto de descender a mi sepultura para así descender en paz. Versículo 28. Y añadió: porque quisiera que consideraseis el bendito y feliz estado de aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Versículo 41. Y añadió la conocida enseñanza: y he aquí os digo estas cosas para que aprendáis sabiduría, para que sepáis que cuando os halláis al servicio de vuestros semejantes, estáis al servicio de vuestro Dios. Mosía 2:17. Esta conexión tan importante ya la estableció el Señor Jesucristo en una parábola, donde Él es el Rey. La conexión entre el servicio al prójimo igual al servicio a Dios. Dijo así el Señor en Mateo 25:40. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Si viéramos a Dios en los demás, todo sería más fácil. Cuando yo pongo la cara de un ser querido en el prójimo, mi actitud cambia y es más fácil amar y perdonar. Y si es la de Dios, aún más, porque Él nos ha creado y nos bendice continuamente, y como dice el rey Benjamín, servir a Dios, a quien debemos tanto, no tiene mucho mérito. En este último capítulo del bloque, el Mosía 3, Benjamín enseña cosas que merecen más tiempo del disponible, pero lo resumiré. 1. Dijo que la salvación es igual a la fe en Jesucristo más el arrepentimiento. La salvación, decía, viene por la sangre expiatoria de Cristo. Y lo segundo que enseña en este capítulo de Mosía 3 es el proceso de la santificación, que se resume magistralmente en el conocido versículo 19, en el que dice que el hombre natural es enemigo de Dios y que para vencer a ese hombre natural que todos llevamos dentro y de esa manera volvernos santos, debemos someternos al influjo del Espíritu Santo y volvernos sumisos, mansos, humildes, pacientes y llenos de amor, dispuestos a someternos a Dios como un niño se somete a su padre. Y si lo hacemos así, el poder de la expiación cambiará nuestra naturaleza carnal o nuestra naturaleza caída por una naturaleza espiritual y santa. Resumen de los 3 primeros capítulos del libro de Mosía. Primero, enseñanzas a sus hijos. Primero enseña a los hijos y después al pueblo. Y a los hijos les habla de la importancia de estudiar las Escrituras y seguir las palabras de los profetas. Y al pueblo le enseña por lo menos 3 cosas. Primera, que debemos tomar el nombre de Cristo con nosotros y hacer convenio con Él. Segunda, debemos servirnos los unos a los otros. Y tercera, debemos santificarnos despojándonos del hombre natural. Enseñanzas importantes de este principio del discurso del rey Benjamín que continuará en los próximos capítulos. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a servirnos y a encontrar la paz que viene del que cumple con los mandamientos
y se santifica por la influencia del Espíritu y el poder de la expiación.